Cómo los migrantes sostienen a Estados Unidos. Imagina despertar mañana en un país donde de repente millones de personas desaparecen. Restaurantes cerrados, hoteles vacíos, campos llenos de alimentos pudriéndose sin ser cosechados, aeropuertos colapsados, construcciones detenidas y estantes de supermercados vacíos. ¿Sabías que más del 50% de las frutas y verduras que consumes son cosechadas por manos migrantes? ¿O que 1 de cada 4 empleados en restaurantes es un migrante? Suena como una película apocalíptica, pero esto podría ser una realidad si los migrantes desaparecieran de Estados Unidos. Hoy exploraremos cómo los migrantes son la columna vertebral de las industrias más importantes y qué sucedería si un día ya no estuvieran aquí. Restaurantes. Los migrantes representan una gran parte de la fuerza laboral en cocinas, servicio al cliente, limpieza y logística. Si se fueran, el impacto sería inmediato. Los restaurantes enfrentarían cierres o severas reducciones en capacidad, ya que muchos dependen de trabajadores migrantes para operaciones diarias. Efecto en costos. Los salarios se dispararían al intentar atraer trabajadores locales, resultando en precios más altos para los consumidores. Hoteles. Los migrantes desempeñan papeles cruciales en limpieza, mantenimiento y atención al cliente. El impacto inmediato sería que los hoteles reducirían su capacidad operativa, limitando la cantidad de habitaciones disponibles. Industria afectada. El turismo y los viajes de negocios se verían gravemente impactados por la falta de servicios esenciales. Construcción. El sector de la construcción depende en gran medida de los migrantes para trabajos especializados y generales. Impacto inmediato. Proyectos se paralizarían o retrasarían, afectando viviendas, infraestructura pública y desarrollo comercial. Efectos a largo plazo. Aumento en los costos de construcción y una posible crisis de vivienda debido a la disminución en nuevas edificaciones. Sin nosotros, muchos proyectos simplemente no avanzarían. La industria de la construcción necesita nuestra fuerza laboral para seguir creciendo. Aeropuertos. Los migrantes trabajan en limpieza, manejo de equipaje, servicio al cliente y logística. Impacto inmediato. Los aeropuertos experimentarían una interrupción significativa en operaciones diarias. Efecto en la industria. Los retrasos y cancelaciones afectarían el comercio, el turismo y las cadenas de suministro globales. Transporte pesado terrestre. Los migrantes conforman una parte importante de los conductores de camiones y transporte de mercancías. Impacto inmediato. La logística de bienes esenciales como alimentos y medicinas se ralentizaría. Efecto en el comercio. Aumento en los precios al consumidor por retrasos y escasez. Si nosotros no estamos, el transporte de mercancías se vuelve un desafío enorme. La cadena de suministro depende de nuestra dedicación y esfuerzo. Fábricas. En el sector manufacturero, los migrantes desempeñan roles en ensamblaje, empaquetado y producción. Impacto inmediato. Reducción en la producción, con fábricas obligadas a disminuir turnos o cerrar. Efecto en la economía. Escasez de productos, precios más altos y pérdida de competitividad internacional. Taxistas y transporte urbano. Muchos conductores de taxis y transporte público son migrantes. Impacto inmediato. Caída en la disponibilidad de servicios de transporte urbano, especialmente en áreas metropolitanas. Efecto en la población. Aumento en los tiempos de espera y costos del transporte. Lavanderías y limpieza en seco. Los migrantes suelen trabajar en lavanderías comerciales y de consumo. Impacto inmediato. Servicios críticos para hoteles, hospitales y restaurantes serían insuficientes. Efecto en la operación. Problemas de higiene y un aumento en los costos operativos para empresas. Agricultura y cosecha de vegetales. Los migrantes son esenciales en la agricultura, desde la siembra hasta la cosecha. Impacto inmediato. La producción agrícola colapsaría, con millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Efecto en el consumidor. Escasez de frutas, verduras y otros productos esenciales, con precios que se dispararían drásticamente. Sin nosotros, los campos quedarían vacíos y las cosechas se perderían. Trabajamos duro para que haya comida en las mesas de todos. Cadenas de supermercados y tiendas. Todos estos dependen de migrantes en sus centros de distribución, almacenamiento y logística. Impacto inmediato. Los estantes quedarían vacíos por interrupciones en la cadena de suministro. Efecto en el consumidor. Escasez de productos esenciales y aumento de precios. Servicios de cuidado como niñeras y cuidadores de ancianos.
Los migrantes constituyen una parte importante del personal en estos sectores. El impacto inmediato sería que las familias y hogares enfrentarían dificultades para encontrar cuidado asequible. Además, el efecto en la fuerza laboral local sería significativo. Muchos padres no podrían trabajar debido a la falta de cuidado infantil, afectando aún más la economía. Construcción de caminos y mantenimiento de infraestructura. Los migrantes trabajan en proyectos de infraestructura crítica. El impacto inmediato sería que los proyectos de reparación y mantenimiento se estancarían. Y como resultado, habría un efecto en la calidad de vida, infraestructura deteriorada y mayores riesgos de accidentes. Impacto general en la economía. La ausencia de migrantes causaría varios problemas. Primero, una disminución del PIB, ya que la fuerza laboral se reduciría drásticamente. Segundo, inflación, con un aumento de precios debido a la escasez de productos y servicios. Y tercero, desigualdad, ya que las comunidades más vulnerables serían las más afectadas por el aumento de precios y la falta de servicios esenciales. Los migrantes no son solo trabajadores, son el motor que mantiene a flote gran parte de la economía y el estilo de vida que disfrutamos. Su ausencia nos haría replantear quiénes somos como sociedad y cuánto valoramos a quienes trabajan incansablemente detrás de escena. La próxima vez que disfrutes un plato en tu restaurante favorito, recojas un producto fresco en el supermercado o tomes un vuelo sin problemas, recuerda las manos que hacen todo esto posible. Informémonos más sobre el tema y apoyemos a organizaciones que trabajan para ayudar a los migrantes. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con otros, dale me gusta y deja tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.